El diario Primera Edición de ayer contaban una ablación multiorgánica que se había dado con un niño de 8 años aquí en Misiones. Y bueno, uno siempre se pregunta, ¿y cómo andamos con el tema de las ablaciones? ¿Cómo venimos este año con el tema de donación de órganos, que es tan importante para salvar muchas vidas cuando una se está apagando? Una decisión difícil. Justo estábamos hablando fuera de aire, desde ayer Sí. veníamos también hablando con Patricia Flores, nuestra productora, lo difícil que es para una familia, sobre todo de cuando son niños, tomar la decisión. Por eso creo que es mucho más que valorable cuando estas decisiones se toman, se le dan la posibilidad a muchas otras personas de seguir viviendo. Por eso le dijimos, ¿por qué no llamamos a Luis Esquivel, el director del CUCAIMIS, que es nuestro centro único coordinador de ablación e implantes aquí en Misiones, para ver cómo estamos con las donaciones hasta este momento? Luis, buen día, somos Silvia y Laureano, ¿cómo está? Hola Silvia, hola Buen Laureano y día. hola a toda la gente que hasta ahora escucha la noticia. Hasta este 30 de agosto, ¿cómo estamos de ablaciones aquí en Misiones? Bueno, ya alcanzamos el rango de ablaciones logrado el año pasado, que fue un buen año intrapandemia y muy similar a los de los años en que Misiones fue líder en el país. Así que estamos conformes, digamos, con el perfil de procuración y digamos la solidaridad de la gente que hace que haya órganos y tejidos disponibles, no solo para misioneros que los necesitan, sino para muchos argentinos. Ujú. ¿Y cómo se trabaja, por ejemplo, en el caso de niños? Porque no es habitual la donación de órganos pediátricos y también tan necesarios, no solamente en la provincia, sino en la Argentina. ¿Cómo se trabaja en cuanto a los familiares y a la toma de esta decisión tan difícil? Sí, en realidad toda decisión en la pérdida se vive como muy, digamos, drástica, muy dramática, implica cambios para la familia y un duelo que apenas está comenzando y que hay que superar rápidamente para poder tomar decisiones. Y en el caso sí de los donantes pediátricos, chicos que ya no tienen oportunidad, pero pueden darle oportunidad a otros chicos, porque la mayoría de los órganos de donantes pediátricos o niños van a otros niños o jóvenes. Y es muy difícil, ¿cierto? Pero la familia argentina y especialmente los misioneros ya están comprendiendo la importancia de salvar vidas cuando hay una pérdida de un familiar. Ujú. ¿Cómo es el procedimiento? Es decir, desde que se decreta el fallecimiento, ¿qué se hace en ese momento? ¿Hay un personal del Cucaimís que va a hablar con la familia? La ley ya establece que la donación se debe realizar, pero en ese momento los padres pueden expresar que no están de acuerdo, o un familiar que no está de acuerdo. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona hoy con la nueva ley? Así es. En realidad, el aspecto pediátrico no cambió con la ley. Hay que pedir el consentimiento a ambos padres y si falta alguno de los padres, un juez tiene que dar esa segunda validación para que ese niño que falleció pueda salvar otras vidas. Y el procedimiento sí es dramático porque es muy difícil, primero, para el médico de la terapia intensiva informar el fallecimiento a la familia. Ese es un golpe que la familia reciben, digamos, de muy diferentes maneras y con diferentes reacciones. Y casi de inmediato, porque no hay tiempos, hay que proponer a la familia esa oportunidad de salvar vidas.
Qué difícil es Sí, para la persona que sí, está en ese momento ahí, ¿no? sí. Qué difícil. Y la pregunta con respecto a los pacientes pediátricos en lista de espera, ¿son más que los adultos? No, 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 los niños son una pequeña fracción, Ujú, pero están precisamente en una situación dramática porque hay menos donantes pediátricos y por lo tanto eh, cuando ocurre en algún lugar del país, eso implica una enorme movilización, digamos, de personal sanitario, de aeropuertos, de jueces, porque la mayoría de las veces son situaciones violentas. La primera causa de muerte en niños son accidentes y violencia y eso hace que siempre o casi siempre tenga que intervenir un juez. Cuántas cosas tienen que confluir, ¿no? Para poder llegar a ese operativo de ablación. Justicia, padre, salud, el operativo. ¿Qué? Sí, los sistemas de comunicación tienen que estar funcionando, los aeropuertos, las carreteras, digamos, o sea, la pandemia impactó sobre algunos de esos sistemas y la Argentina, que venía con un perfil muy favorable en todo el país para donaciones de trasplantes, se vio muy afectada por la pandemia en ese sentido, pero Misiones por suerte mantuvo la actividad y eso posibilitó que durante la pandemia Misiones sea líder en el país para órganos y para tejidos. ujú. ¿Cuánto tiempo lleva y cuál es la urgencia desde, bueno, la confirmación del fallecimiento hasta la ablación de los órganos y hasta llevarlo a quien lo necesita? Y cada órgano tiene, digamos, su tiempo, tanto de mantenimiento de la vitalidad en el cuerpito de quien falleció y a quien se sostiene esa vitalidad en una terapia intensiva. Por eso desmitifica esa creencia de que si para que una persona sea donante, que se lo descuide, por así decirlo, para que muera y sea donante, porque los donantes tienen que ser muy bien cuidados en una terapia intensiva, como si ese cuidado los pudiera salvar. Ujú, Claro, Eh, para para mantener, digo, mantener la los vitalidad órganos. de sus órganos, Ujú, porque un órgano mal cuidado no sirve para salvar una vida. ujú. Y una vez que son ablacionados, ese tiempo se llama de isquemia fría, o sea, de falta de circulación, es relativo a cada órgano. El corazón necesariamente tiene que implantarse en poquito tiempo, en el lapso de hora a 2 horas, ya tiene que comenzar a volver a revitalizarse. Y hay otros órganos donde sí hay más de 12 horas, como riñones, pero nunca conviene que sea mucho tiempo. Por eso, una vez que comienza un operativo, es como una crisis, una vorágine de actividades para mantener la vitalidad de los órganos, encontrar a los receptores, porque hay receptores que estaban internados, son fácilmente ubicables, pero otros están esperando en sus casas, entonces hay que buscarlos, llevarlos al lugar donde se van a ablacionar, hacer las pruebas de compatibilidad. Bueno, eso lleva muchas horas. El operativo de ayer, así como el del Dorado la semana pasada, llevaron muchas horas. Claro. Luis, en el caso, doy un ejemplo. Se hace este operativo de ablación en Misiones. ¿La provincia tiene prioridad o es en base a la lista nacional? Exacto, hay una lista nacional muy sistematizada que no depende de, digamos, de decisiones profesionales o personales de los operarios que están haciendo el operativo, Ujú, depende de un sistema que valora una serie de puntajes y le asigna puntajes por procedencia, o sea, si por ejemplo el receptor es de Misiones,
mejor dicho, si el donante es de misiones, los receptores de misiones tienen prioridad si se corresponde edad y compatibilidad. Ah, bien, bien. Por Sí, ejemplo, uno de los riñones fue asignado al Hospital Garrahan inicialmente por un tema de urgencia y de compatibilidad, pero por problemas de ese receptor, el riñón fue a Buenos Aires y por suerte, habiendo vuelos de aviones comerciales, pudo volver a Misiones porque se reasignó a un paciente de Misiones. ah, porque... Los dos riñones del último operativo Ajá. quedaron en Misiones y lo mismo pasó con el caso de Óvera. O sea, Ah, Misiones está recibiendo, gracias a esa actividad de procuración local, está los receptores misioneros que están en lista de espera, están recibiendo órganos y tejidos. bien. Luis, hasta recién explicamos lo que es con los pacientes pediátricos, ¿no? Que hay que tener sí o sí el consentimiento de los papás si no actúa la justicia. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Cómo funciona con los adultos? Bueno, en el caso de los adultos, se puede pensar que la ley llamada 27447, llamada Justina, por su promotora, digamos, facilita los circuitos para que toda persona que se manifestó positivamente para la donación o no lo hizo en el documento o en el sistema de registro nacional de INJUCAI, esas personas se consideran donantes. Entonces se informa a la familia y se inician los procesos, digamos, para que toda persona que no se haya manifestado en contra pueda ser donante. Salvo que en el documento o en los registros nacionales se encuentre que esa persona se había manifestado en contra, eso se respeta indefectiblemente y no se procede a la revisión. O sea que la ley considera que todos somos donantes a menos que hayamos manifestado lo contrario. Correcto. Una última por mi parte, con respecto a su experiencia y a esta situación tan dolorosa de la decisión de los familiares de donar los órganos de este ser querido. Por supuesto no hay un final feliz, pero ¿cuál es la sensación que usted percibe luego de que la familia conoce que hay un destino para estos órganos? Bueno, eso está estudiado en algunos países del mundo como España, que tienen mucha experiencia. España es el país con más actividades de trasplantes del mundo, y se ve que las familias, especialmente pediátricas, o sea, que perdieron a sus niños y esos niños fueron donantes, encuentran como esa esperanza, ese consuelo que da saber que órganos que ya, por supuesto, iban a ser sepultados, por así decirlo, ya se pueden salvar otras vidas. Y en Argentina hemos visto que sucede lo mismo. En la experiencia personal vemos en las familias no consuelo, pero como un camino más habilitado para la resignación, sabiendo que otros niños van a poder vivir. Muchas familias son conscientes de que si tuvieran del otro lado, es decir, con un hijo esperando un órgano, por supuesto que tendrían esa esperanza de que las familias dolientes también sean solidarias. Y eso hace que los argentinos, y acá en Misiones se está dando, familias que perdieron a su criatura, digamos, encuentren, incluso pensamos, por lo que vemos, encuentren como esa paz que da a saber que no ganó la muerte, por así decirlo, y que hay vidas que se multiplican al mismo tiempo. Totalmente. Luis, ¿cuántos misioneros tenemos en lista de espera actualmente en emergencia? En emergencia, en este momento, ninguno,
pero en lista de espera hay 120 personas esperando órganos, hay poquitas esperando hígados, pero no urgentes, y la lista de espera de córneas es muy variable, estuvo en 0 en algunos momentos durante el año pasado, luego aumentó a 2, 4, se mantuvo así, tuvimos 11 el mes pasado, ahora estamos bajando otra vez para córneas, porque las córneas pueden proceder desde donantes multiorgánicos o de donantes cadavéricos, en este caso sí, pueden ser personas que fallecieron y ya su actividad cardíaca no funciona, o sea, ya se los declaró muertos en parada cardíaca. Ujú. Y estos también pueden ser donantes de córneas durante unas poquitas horas. Bien, o sea, el órgano que hoy más necesitan los misioneros o que están buscando, ¿cuál es? Riñones, Riñones. Ujú. sí. A Es el... pesar de que los riñones tienen la posibilidad de donarse desde familiares, por ejemplo, vivos, es la lista de espera más abultada en Misiones y en el país. En Misiones 120 es mucho, pero no tanto como en el resto del país, donde hay casi 7.000 Uf, personas esperando córneas. claro. Perdón, riñones. Riñones, riñones, entendimos. Las córneas, por suerte, en el país bajaron mucho en la lista de espera. Se esperaba un mayor descenso que fue interrumpido en su ritmo de descenso por la pandemia, pero ahora en el país hay un poco más de 2.000 personas esperando córneas. Ujú. Usted sabe que yo esperaba escuchar que era corazón, que era pulmón. No, son riñones. Me quedé sorprendido con el dato, ¿no? Sí, la razón de eso es que, o sea, no es del todo buena, por así decirlo, un corazón o pulmones, por ejemplo, o hígado, no suelen dar tanto tiempo. Por lo tanto, o hay órgano o no hay vida, no hay sobrevida. Claro. En cambio, con los riñones, ese tiempo se puede compensar, sustituir, se llaman terapias de sustitución, con diálisis. Y es por eso que hay mucha gente esperando diálisis. En Misiones, casi 700 personas en diálisis, muchos de ellos en lista de espera, para así algún día liberarse de esa necesidad de concurrir 3 veces por semana a limpiarse la sangre, por así decirlo, que es lo que hace la diálisis. Correcto. A mí me gustan los números y me quedé pensando desde que arrancamos la entrevista cuántos operativos de ablación vamos acumulando en este año y cuántos fueron el año pasado para poder comparar. Bueno, el año pasado se lograron 24, para esta fecha había más o menos la misma cantidad que ahora, que son 17, multiorgánicos. Ujú, ujú. Multiorgánico. Hubo uno monoorgánico, o sea, 18, y de córneas, más de 30, ya llevamos, digamos, en este mes, 34. Cada operativo de córnea puede proveer 2 córneas, o sea que en total esa actividad hace que más de 100 personas en todo el país, y sobre todo en Misiones, hayan recibido órganos por un lado o tejidos a través de las córneas. Correcto. Luis, gracias por este tiempo que nos ha brindado y bueno, por supuesto, acá nos tiene como soldaditos de esta merecida causa que es promover la vida a través de la donación de órganos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y por eso no pierdo la oportunidad de agradecer a los medios, porque dentro de toda esa gente que participa de esta actividad que salva vidas, los medios son fundamentales. Así que gracias por ocuparse de este tema, otra vez, digamos, porque ya recibieron nuestra gratitud en nombre de todas las personas, de todos los argentinos que están recibiendo órganos. Muchas gracias, Luis. Hasta pronto.
Chau, chau. Buena semana. Chau, chau. Igualmente. Luis Esquivel, el director del Centro